chicos? El día de hoy vamos a hablar acerca de la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y vamos a hablar acerca de esto y te animo a que te sumes y también que este episodio lo puedas enviar a alguien para que sea de bendición para esa persona también. Pastor, bienvenido. Un tema apasionante, la fe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, realmente creo que es el tema, ¿no? Ponerlo como algo único, trascendental. Si lo miramos desde el punto de vista bíblico, todo está centralizado en la fe. Por eso creo que lo mencionaste recién, que sin fe es imposible agradar a Dios. La base de nuestra relación con Dios es la fe. Pero también podemos decir que la fe en el sentido de creer, en el sentido de confianza, como una expresión de la palabra fe, es fundamental para todo. O sea, uno no puede moverse si no tiene fe. Si yo no tengo fe de que, no sé, al subir en un colectivo, el colectivo me va a llevar a un determinado lugar, no voy a subir el colectivo. No voy a hacer nada. No voy a hacer nada. O sea, sin fe en el sentido de creer que algo está bien, que es necesario, que es posible, que es válido, no me voy a mover. Así que la fe ya es parte de nuestro ser como persona. Uno tiene fe, por eso se proyecta en el mañana, por eso uno inicia una relación emocional, por eso uno inicia una relación laboral, por eso uno hace compromiso, porque inconscientemente está creyendo de que hay un mañana, de que voy a poder cumplir ese compromiso, de que voy a poder mantener esa relación, es algo innato, ¿sí? Ahora, el concepto bíblico de fe trasciende al concepto meramente básico como el que mencionaba anteriormente. Ujú. Una de las cosas que yo escuché una vez y me llevó a examinar mi fe en Dios, en Cristo y a ver en qué estoy enfocada es que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Eh, ¿Usted a qué cree que se refiere eso? Claro, por ahí aparece como un jueguito de palabras, Ajá. pero creer en alguien, yo puedo tener ese concepto aunque no le conozca, pero por lo que todos me dicen de ese alguien, bueno, por ejemplo, una cosa es, eh, no sé, creer, a ver, en que Messi es un excelente jugador. Perfecto. Lo veo a la tele y me doy cuenta que es bueno. Sí. Eh, las redes hablan de que es bueno. Eh, pero yo creo que la fe que tiene el hijo de Messi es distinta. Porque vive con Messi, porque lo ve el directo, porque tiene una experiencia con ese hombre, no solamente desde lo que uno puede ver a través de un aparato, sino en su calidad de hijo. Hay un relacionamiento con esa persona mucho más cercano. Lo mismo pasa en sentido comparativo, no es que en el sentido práctico, que en el sentido comparativo, con Dios. Yo le puedo creer en Dios. Sí, Dios existe, es un ser superior, que está allá arriba de los cielos, y la otra cosa es creerle a Dios. Para creerle a Dios, o que voy a tener una relación con Dios, tengo que tener una comunicación con Dios. Y básicamente le voy a creer a Dios cuando Dios es el que me habla. Yo le creo en Dios cuando alguien me habla de Dios. Pero yo paso a creerle a Dios cuando Dios me habla. Y hay una gran diferencia. Una cosa es vivir por lo que los otros me dicen de alguien, y otra cosa es vivir o relacionarme con ese alguien a partir de lo que ese alguien me lo está diciendo directamente. Ujú. Y la fe genuina y la fe que produce la transformación no es creer en Dios, sino creerle a Dios. Mire, la Biblia dice que los demonios también creen y entiendan.
Ellos creen en Dios, saben que Dios es Dios. ¿Se acuerdan de ese pasaje cuando Jesús se acerca al endemoniado de la Gadarena y los demonios dicen, ¿qué tienes con nosotros, hijo del Altísimo? O sea, ellos le creían a Jesús como el Mesías, pero nunca tuvieron la fe que le permite traer salvación. Los demonios están condenados. ¿Por qué? Porque ellos no pueden tener una relación con Dios. Ujú. Su condición de ser condenado y pide tener una relación. Entonces nunca va a tener una fe que lo salva. Tienen la conciencia de la existencia. Tienen el temor porque sabe quién es Dios, pero no pueden relacionarse con Dios. Hay mucha gente que tiene la conciencia de Dios. Vos hablas con el común de la gente y dices, sí, Sí, creo. Total. en nuestra sociedad occidental y cristiana, todavía, porque también está cambiando eso, muchos creen en Dios. Pero no todo lo que dice que creen en Dios tiene una relación con Dios. Entonces no le creen a Dios. Ajá. Y lo que cambia tu vida es creerle a Él. El común de la gente creía en Dios, pero un día pasó algo. Se acercaron a Dios diciendo, Señor, te necesito. Si vos existís, haces algo por mí. Típica frase. Dios mostró su amor. Dios mostró su poder. Y esa persona ahora empezó una relación con Dios. Y ahora no solamente está creyendo en Dios, sino que ahora empezó a creerle a Dios. ¿Usted cree que es posible quizás tener como, no sé si llamarlo error, pero sucede de que a veces tenemos una promesa, Dios nos dijo algo, quizás directamente o quizás a través de alguien, y ese algo vemos que no pasa. Entonces yo dejo de tener fe en Dios, pero quizás examinándome me doy cuenta que no tenía fe en Él, sino fe en lo que Él me dijo que pasaría. No pasa, mi fe se va. ¿Sabe que cuando pasa eso es porque hay un mal enfoque de lo que es? Ujú. Nosotros creo que en el episodio anterior habíamos hablado de que hay concepciones muy distintas a lo original de lo que es el Evangelio. El Evangelio no es un Dios a mi servicio y no es lo que Dios hace o lo que yo hago para Dios, sino más bien es un Dios al cual yo debo de conocerlo como mi Señor y Salvador, debo ponerme a su servicio y debo dejar que Él obre a través de mí. Lo mismo pasa con la fe. La fe mal entendida es esa fe que te lleva a sacar esa conducción. Dios no me da lo que yo pensé que me prometió, entonces ¿para qué creerme en ese Dios que en definitiva no cumple lo que yo pensé que Él me prometió? Eso no es fe. Eso es deseo de uno mismo para cuestiones que uno anhela y que uno lo disfrazó de fe. La fe es la herramienta que Dios usa para conocerle más a Él. La fe es la herramienta que me lleva a tener un mayor conocimiento de Dios para terminar no recibiendo lo que Él me prometió, sino terminar rindiéndome para vivir lo que Él quiere que yo viva. En definitiva, la fe no es la herramienta para que yo logre que Dios haga lo que yo quiero, sino totalmente lo contrario. La fe es la herramienta que Dios usa para que le conozca más a Él y para que yo termine haciendo lo que Él quiere. Leyendo Primera de Pedro 1:7 dice que la fe es comparada con varias cosas, a veces se hace algunas simbologías y la fe es comparada a veces con un grano de mostaza, también con el oro, de que necesita pasar por el fuego para ver si, o para ser purificada para ver si es una fe auténtica. ¿Es así? Claro. Interesante el oro. Lo está hablando del oro en bruto. Sí. Sacas el oro de la mina de oro, eso viene mezclado con piedras, con tierra, con cosas. Entonces hay que fundirlo.
En los procesos de fundición hay una purificación. Y llega el momento que lo único que queda sobreviviendo, porque resiste altas temperaturas, es el oro, propiamente dicho. Entonces, cuanto más se pasa por procesos de purificación a través del fuego, el oro metal es más puro. Bueno, la fe pasa lo mismo. Como es algo espiritual, muchas veces se entrelaza cuestiones que también son espirituales, pero humanas. Emociones. Es algo espiritual, no se ve, pero está en el alma. Pensamientos, es algo espiritual, no se ve, pero está en la mente. Y se mezcla y aparece recubriendo lo que es la fe. La fe es, dice la Biblia, que la fe viene por el oír por la palabra. La fe es lo que se desarrolla en el ser humano para comunicarnos con Dios, netamente espiritual, tiene como fundamento las Escrituras, nos lleva a tener una revelación de Jesús. Pero en todo eso aparecen sentimientos, aparecen pensamientos. No, pero yo pienso que es Jesús, pero yo siento, Yo creo. yo opino, yo sugiero, pero a mí me dijeron, y está ahí el oro, que lo está todas las otras cosas. Entonces viene la prueba. ¿Y qué es la prueba? Y los momentos de crisis, los momentos difíciles, los momentos donde uno se da cuenta que solo Dios puede. Y en esos momentos es donde la fe toma más fuerza que lo emocional, toma más fuerza que lo sentimental, toma más fuerza que mis pensamientos o sentimientos. Y cuando pasas por esos procesos, y después que pasas, miras atrás y te vas a dar cuenta que tuviste una mayor revelación de Dios. Si te aprendiste de las Escrituras y te aprendiste de esa fe que estaba ahí. A mí me impacta siempre, hijo, porque si mira hoy la Biblia con una persona que pasó por pruebas, fue Job. Sí. Y a mí lo que más te llama la atención que vivía en el antiguo pacto. Con el Espíritu Santo que todavía no estaba viviendo en el interior de la persona, con un Cristo que no se había revelado como se nos reveló a nosotros. Repito, el Espíritu Santo que no mostraba a Jesús, con todas las escrituras que hoy tenemos y antes no tenían. Entonces las condiciones de Job eran totalmente mucho más difíciles que la vida. Pero él dijo esto después que pasó el proceso, y a pesar de que perdió muchas cosas, no perdió su integridad. Él dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Wow. Y eso es una purificación, su fe. Antes tenía una fe que le llevaba así a moverse, a escuchar de Dios y a tener una idea de Dios. Pero después de ese proceso, su fe se profundizó. Y ahora no andaba de oídas, ahora le estaba mirando. Ahora tenía una mirada en sentido simbólico, pero tenía una expresión de Dios mucho más cabal, mucho más profunda. ¿Y qué le llevó a esa situación? La prueba. Vos me dijiste que la fe también es como el grano de mostaza. La Biblia lo es. Ahora, para que el grano de mostaza germine y sea una planta, le tiene que pasar. Tiene que morir. Tiene que quebrarse. Tiene que vivir el proceso. Si no, se seguirá siendo verdito de mostaza. Pero sí producir lo que Jesús dice después. En otro pasaje Jesús dice el reino de los cielos como una planta de paz. Sí, como un grano de mostaza. Y después la habla termina diciendo que termina siendo como una planta. Que siendo hortaliza se transforma en árbol. Que siendo la más pequeña pasa a ser un árbol de 2 metros, donde las aves vienen y hacen nido. Bueno, para que suceda eso, el granito tiene que ahogar. Y esa es la jugada. Qué diferente vemos los problemas, los procesos
que siempre dicen, ay, los cristianos no dicen la palabra problemas, dicen procesos. Y me encanta que sea así porque uno ve la situación y vos decís, mi fe de acá va a salir fortalecida, de acá va a salir. Y me encanta, nunca había escuchado esto de la purificación, de sacar las impurezas y que quede el oro, que quede realmente la fe. Y qué diferente sería nuestra visión a los problemas y nuestra gratitud también. Porque lo primero cuando pasa un problema es quizás cuando estamos inmaduros en las escrituras decimos, ¿por qué a mí? ¿Qué hice? Y qué diferente es si nos decimos, ¿qué quiere Dios? ¿Qué me quiere mostrar? ¿Qué me quiere enseñar? ¿O qué quiere sacar a luz? Sí, por ahí no sé si todo de alguna u otra manera saltamos un pomboso diciendo, Claro. uno salta las conclusiones después, Ajá, hay que vivirlo, hay que vivirlo. todo hemos puesto, Sí. porque a veces también podemos terminar inconscientemente presentando que todo es fácil, No. y no es fácil, ¿no? Nos cuesta, pero si vamos a las escrituras y vamos a la búsqueda de Dios en primer lugar, vamos a terminar con esa paz. Y vamos a terminar haciendo una conclusión de antemano como la que vos hiciste. ¿Y cuál es la conclusión? Bueno, esta situación me va a llevar a un mayor grado de aprendizaje. Y eso en definitiva te va a ir madurando como persona y a medida que las pruebas se vayan repitiendo en tu vida, pero si vos cada vez fuiste aprendiendo a madurar, cada vez el enfrentar una prueba nueva ya te va a llevar con un nuevo nivel en cuanto a esa capacidad para razonar de esa manera. Sí, por eso Santiago dice que nos hallemos, dice, el gozo cuando tengamos que enfrentar las pruebas. Porque él dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, y ahí él menciona paciencia. Y él dice, encuéntrese con gozo cuando el frente problemas. Bueno, el inmaduro no va a sentir gozo. Primero, te molesta hasta poder enojarte con Dios, tu fe entra en crisis, y todo eso, y es Sí. Bueno, pero sabís de esa y comprobás que te aferraste a las escrituras, que le creíste a Dios en medio de todas tus situaciones y ahora estás en un escalón de madurez mayor. Bueno, van a venir la otra prueba, porque no es que una prueba y listo. Hasta que Cristo venga. Jesús dijo el hermupa, tendréis aflicción. Pero confiad, otra vez, tened fe, confiad, yo he vencido. Pasamos a eso a los 10 otras pruebas. Y ya, como dijo David, yo voy a enfrentar a ese gigante porque yo supe matar osos y leones. Este gigante ahora va a ser uno más. Estoy en el segundo nivel. Ahora yo miro de que vencí osos y leones. Ahora este gigante que viene, ya empiezo a pensar distinto. Ya lo pensé como cuando inicié el proceso de la primera prueba. Ahora estoy pensando en el fondo. Y dañe el momento, como dice Santiago, que os haría con sumo gozo. Che, ir una tuya, bueno, soy yo. Yo sé que vos de esta me vas a sacar. No sé cómo, no sé con qué, no sé cuándo, no sé con quién, pero sé una cosa, que de esta vos te vas a glorificar. Porque la prueba de Santiago siempre produce algo. No es para destrucción, es para producción. Y básicamente, ¿qué es lo que produce el dicho? La muerte de mi yo. El despojarme de mi viejo hombre. El entender cada vez más que lo temporal es temporal, lo eterno es eterno, que yo soy yo, pero que Cristo en mí es todo. Y entonces eso me va llevando a despojarme de aquello que me molesta, para que Cristo se extase. Y eso es lo que hace todo eso. Se podría decir entonces que cuando siento que mi fe flaquea, que mi fe está
pasando por momentos de crisis, pareciera ser que lo único que uno está haciendo mal es no enfocarnos en Cristo, porque nos enfocamos ahí y decimos, Él tiene el control. Yo tengo fe en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y tan conocido, tan sencillo, pero a veces tan difícil de aplicar, es la palabra que dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Crees en esto y no sé, porque la situación está ok, pero estás leyendo la palabra y más o menos. Y digo, me encanta que la Biblia sea tan clara. Hoy decíamos la cantidad de versículos que hablan acerca de la fe. Y en cada promesa, nos encanta leer la promesa, pero hay que leer la letra chica también. Y la letra chica es creer. No les he dicho que si creen verán la gloria de Dios. Y la cantidad de promesas que hay luego de que creemos es increíble. Y hoy yo le preguntaba, pastor, ¿todos tenemos fe? Y usted me decía, la fe es un don. Y cuando hablaba de gozo y mencionaba la paz, no dejamos de mencionar frutos del Espíritu Santo. Lo que pasa es que cuanto más vivís la fe, más dejas de transitar guiado por lo tuyo, por tus pensamientos, por tu razonamiento, por lo que ves, por lo que tenés, por lo que tocas, por lo que dominás. Cuando dejas de depender solo de eso y en fe empezás a confiar en Dios, ¿quién comienza a manifestarse? Cristo. Y la manifestación de Cristo establece la presencia del fruto. Amor, gozo, paz, paciencia y la fe, temlanza, macera. La manifestación de Cristo produce los dones, sanidad, liberación, palabra de ciencia, profecía. Cristo empieza a pesarse. Y todo tiene un origen, que es la fe. O sea, yo no puedo experimentar a Jesús manteniendo el dominio de la situación. Porque mientras yo tengo el dominio de la situación, el que domina soy yo y Cristo queda solo. Por eso Dios nos empieza a quitar las muletas, a soltarnos de la mano y uno empieza a sentirse inseguro. Uno empieza a sentir que pierde dominio de la situación. Y ahí empieza a romperse el cascarón, ahí empieza el fuego a purificar el oro. Y cuando te das cuenta que lo único que te va a mantener firme no es lo que vos dominás, sino lo que vos le querés a Dios, la fe empieza a operar. Y cuando empieza a operar la fe, empieza a manifestarse en Cristo. Ahí Él dice, tranquilo, vos no tenés dominio, pero yo domino. Yo soy el Señor de la historia, yo soy el Señor del universo. Todo está en mí, todo salió de mí, así que tranquila. Quizá en otro episodio la pastora va a estar contando su testimonio, pero nosotros hace un tiempo atrás hemos vivido como matrimonio y como familia la noticia de que ella tenía que empezar a vivir un proceso oncológico por un cáncer que se diagnosticó a partir de unos tumores en la riñón. Y fue un proceso donde entramos, dirían los chicos, en el horno. La fe entonces se prueba. Y cuando vos entras en situaciones así, donde analizar lo que tenés, lo que te puede pasar, los tiempos que significan una cosa y otra, y bueno, vos te das cuenta de lo efímero, lo pequeño que somos. Y entonces otra vez a profundizar en lo eterno, y no solamente en lo circunstanciado temporal. Y él te le va a hacer preguntas, inclusive a decir, bueno, ¿y si mi vida acá en la tierra tiene que terminar? Y está, y termina, ¿y qué? La fe, el Dios de última, te lleva a entender que el fin de tu existencia en la tierra, para el ser humano, es el final de todo. Pero para el que cree y para Dios es un hola, ¿qué tal? Y un entrar con Dios a una relación mucho más especial.
en su misma presencia, en otra nueva naturaleza. Pero también, bueno, Señor, te tenemos que creer. ¿Qué vas a hacer con esto? Y ahí, en vez de empezar a hacer muchas peticiones, a nosotros Dios nos llevó a hacernos muchas preguntas. Y cuando te haces muchas preguntas y le preguntas a Él, ¿quién te responde? Él. Y cuando Él te responde, empezás a vivir ese proceso sobre lo que Él te va diciendo. ¿Y eso qué hace? Aumenta tu fe. Y al aumentar tu fe, vivís el proceso. Empezás a encontrar respuesta de Dios sobre el para qué estás viviendo, el por qué. Aparecen nuevos propósitos, aparecen proyectos, visiones nuevas. Y la confianza de que Dios, si es su voluntad, va a servir algo. Y si no es, y si la voluntad es llevar, bueno, vivamos estos días como Él quiere que vivamos. La historia fue que María se hizo después de 2 años y no tiene nada. Gloria a Dios. Pero nuestra vida cambió. Nuestra fe fue profundizada. Hay una nueva visión de un montón de cosas. Hay nuevos proyectos. Y somos conscientes que cada día tenemos que seguir caminando en el milagro para mantener ese milagro dentro de la herramienta que es la fe. Pero sí te preguntando eso. ¿Por qué? ¿Para qué? Y en la medida que Él le habla, esa fe crece y el sentido de tu vida toma otra dimensión. Muchas veces caemos en la única acción de decir, vamos a orar por esto y Dios tiene que hacer esto. ¿Por qué no le preguntamos a Dios? Yo sé, la enfermedad no es de Dios. Dios no enferma a nadie, pero Dios permite cosas. Y Él aún usa la enfermedad, usa el problema económico, usa el problema familiar para que la fe empiece a vivir el proceso de purificación. Y que esto termine en pecados. Porque de última, ¿quién me sane? ¿Por qué me sane? No le veo mucho. Claro. Aunque gloria a Dios. Claro, todo lo hace con un propósito. Pero ¿cuánto dura en el oído de alguien el testimonio de esa vida? Después la gente se olvida. Hasta uno se puede olvidar. Porque ¿qué es leproso que fue usar? ¿Cuánto vino de él? 1. Otro no es olvidar. Pero cuando tu esencia es transformada en el proceso, no es que no te olvidas, vos ya no sos en mí. Y gloria a Dios, que no solo sanó mi cuerpo, sino que transformó mi mente, transformó mi espíritu, transformó mi ser interior, me llevó a ser otro en Él. Entonces yo digo, ahí ese proceso tuvo un sentido válido. Sí. Amén. Una fe auténtica, una fe que crece y una fe que da frutos. Esperamos que esto sea realmente de bendición para tu vida y que podamos cimentar nuestra fe en la palabra, nuestra fe en Cristo, que eso no perece. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo episodio. Chau, chau.